Y es verdad que hoy por hoy la inteligencia artificial generativa y las herramientas que la soportan permiten hacer tareas a una velocidad con un nivel de calidad muy alto. Va a ser capaz de aportar mucho valor. ¿Eres más de recomendar o de que te recomiendo? Por muy hirientes, por muy difícil que sea comprender determinados textos, porque no encajan bien en nuestra cultura del momento, porque sean verdaderos antivalores, lo cierto es que prefiero leerlo en su versión auténtica. ¿Y un libro que te haya hecho llorar? Estamos realmente contentos y agradecidos por poder disfrutar de una visita muy especial, porque nos acompaña Javier Fontcuberta. Buenos días, Javier. Buenos días, Egunon. Bueno, muchísimas gracias por acudir a nuestra invitación. Javier Fontcuberta es consejero delegado de Quatre Casas y hoy nos recibe y nos encontramos en un sitio muy especial, como es la sede de Bilbao, ¿verdad? Que es la sede, en cuestión cronológica, la segunda sede de la firma, donde Emilio Quatre Casas Boquet abrió, ¿verdad? Expandió vuestra firma y yo creo que es un lugar pues, muy significativo para vosotros y te agradezco especialmente que hayas decidido dedicarnos este tiempo a Leyendo en Clave Jurídica. Muy bien, muchas gracias a vosotros. La verdad es que sí, la oficina es una oficina muy, muy especial en la historia del despacho y también en la actualidad, ¿no? No en vano estamos arrancando este nuevo proyecto en las oficinas y la verdad es que estamos muy contentos de estar en el País Vasco y especialmente también en Bilbao. Unas oficinas espectaculares realmente, donde bueno, pues, se ha desarrollado un trabajo espléndido. Esperamos hacerlo. Bueno, y continuando con tu presentación, Javier, yo también me gustaría destacar, bueno, porque tu formación jurídica muy dilatada y muy sólida ha estado vinculada a ESADE Law School, que es una institución pues tan vinculada también con Deusto, que también promueve, ¿verdad?, la excelencia en la formación jurídica desde los valores de la Compañía de Jesús, ¿no? Y tú has estado vinculado tanto en tu formación, que culminó con tus estudios de doctorado y con tu defensa de tu tesis doctoral en Derecho Mercantil. Tú eres experto en contratación mercantil, ¿verdad?, en el despacho. Y yo creo que una cosa muy interesante para nuestro programa es que además seguiste vinculado como profesor de Derecho Mercantil de SADE, algo que me contabas en un encuentro anterior que tuvimos, que forma parte para ti una vocación muy querida y que te ha dado muchas satisfacciones en la formación, ¿no? La verdad es que es y espero que siga siendo una etapa muy, muy, muy especial, ¿no? Mi verdadera vocación probablemente sea esa, es estar en contacto con la universidad, con el desarrollo científico, con la gente joven, con la inquietud. Yo creo que es algo impagable y haber tenido esa oportunidad de crecer y formarme con los alumnos durante todo este tiempo ha sido algo que valoro especialmente. Me encanta la universidad, me encanta la docencia, es mi verdadera pasión y mi vocación seguramente es también esa. Y ahora por circunstancias he tenido que dejarla un poco en suspenso, pero no tengo ninguna duda de que voy a retomarla porque es algo que forma parte de mi propio ser, está en mi ADN y no quiero de ninguna manera abandonarlo. Sí, bueno, me contabas incluso que en la propia práctica jurídica, cuántas veces te encuentras con antiguos alumnos, ¿verdad? Con los que tienes tantas anécdotas y que hay un agradecimiento mutuo, ¿verdad?, entre vosotros. La verdad es que eso probablemente es una de las cosas más bonitas que a uno le pueden pasar, ¿no? Yo cuando terminaba de acompañar a los alumnos durante todo su periodo de formación en Derecho Mercantil les decía que en contraprestación de la dedicación todo este tiempo les pedía dos cosas, ¿no? Una, que si coincidíamos en alguna negociación o en algún caso o en alguna reunión, pues que tuvieran deferencia con su ex profesor y que le dejaran tener un cierto protagonismo. Y lo segundo, ahora sí, más seriamente, decía, por favor, paradme en la calle y recordadme que hemos pasado tiempo juntos, ¿no? y que hemos podido compartir esa experiencia del conocimiento, de la construcción del conocimiento, de ese tránsito hacia convertirse en un verdadero jurista. Y la verdad es que cuando eso sucede, me pasó hace relativamente poco tiempo en el aeropuerto de Barcelona de un alumno que había sido alumno mío y que reside curiosamente en el País Vasco y en Bilbao, ¿no? Y luego me dijo que había escrito un libro, compré el libro. Bueno, hay experiencias de este tipo que son muy bonitas, muy enriquecedoras y que devuelven con creces el esfuerzo que supone compatibilizar o tratar de compaginar la vida académica con la vida profesional. Esa enorme cadena, ¿verdad?, en que Sí. estamos metidos. Pues efectivamente ahora has tenido que aparcar, entiendo temporalmente, esa vocación docente, ¿verdad?, para un proyecto
tan estimulante y tan importante como pilotar una marca líder a nivel nacional e internacional, como es Cuatro Casas, ¿verdad? Yo creo que ahí también hay una dimensión de la práctica jurídica que seguramente a nuestros estudiantes les interesará mucho conocer de tu mano, bueno, qué supone, ¿verdad?, ponerse al frente de una firma tan importante como Cuatro Casas, y si quieres contarnos, pues qué proyectos ahora te están resultando más importantes en tu gestión. Mira, es un proyecto desafiante, ¿no? En el que uno es depositario de la confianza en primer lugar, de mis socios, ¿no? Tenemos casi 260 socios en este momento en la firma, y sobre todo la responsabilidad de liderar, de conducir un despacho con tanta tradición y con una justa y mesurada ambición, eh, eh, acompañando a 2.000 familias, ¿no? Y esto es una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo es desafiante, ¿no? Y en esto es lo que estoy embarcado en estos momentos. Y lo hacemos en un momento de transformación, porque la abogacía ha sido tradicionalmente un mercado, una profesión muy conservadora, y lo cierto es que estamos afrontando grandes desafíos, ¿no? Desde la, la nueva escala de valores de los jóvenes que aspiran a los mejores asuntos con una carrera transparente, una carrera de una cierta velocidad, donde el corto y el largo plazo son conceptos que son difíciles de comprender, ¿no? Y sobre todo de trasladar generacionalmente. Eso por un lado. Y luego tampoco hay que aparcar pues, que estamos en un momento en el que hay transformacional de la profesión, en el que la inteligencia artificial generativa está tomando un protagonismo muy destacado, y que todos los despachos, y nosotros no somos la excepción, hemos querido asumir un liderazgo claro para entender la profundidad con lo que la inteligencia artificial generativa va a cambiar nuestro sector, y por tanto también qué es lo que les pedimos a los nuevos jóvenes, o cómo les ayudamos a desarrollar habilidades a los jóvenes juristas y aquellos que se van a incorporar en la profesión en el corto plazo, ¿no? Yo te diría que esos son los dos grandes desafíos que en el contexto social tenemos que afrontar y estamos afrontando, ¿no? Luego, hoy son cuestiones más estrictamente de negocio. Los clientes están claramente en el centro de nuestra organización. Hemos modificado toda nuestra estructura para evitar que haya asimetrías entre los distintos juristas con independencia de dónde se encuentren y de dónde desarrollen su actividad, que haya una fungibilidad de los profesionales dentro de su propia especialidad y que puedan trabajar con profesionales de otras oficinas o incluso de otras jurisdicciones. Bueno, estamos en un momento muy interesante y lo afrontamos eh, con una vocación clara de liderazgo del mercado. Bueno, Javier, me da mucho gusto escucharte porque has utilizado verbos como acompañar, transformar, ¿verdad? Y desarrollar, que creo que además de las competencias jurídicas que son tan importantes en la formación de cualquier jurista, en la universidad también, y de Deusto y ESADE, en ambas instituciones, tratamos también de aportar a nuestros juristas esos valores de, como decimos, personas capaces de transformar el mundo, capaces de usar esos verbos como estás hablando de acompañar, de desarrollar, de transformar. Has mencionado la inteligencia artificial, también me atrevería a preguntarte desde tu responsabilidad y desde tu experiencia para personas jóvenes en formación, juristas en formación que nos estarán viendo, cuáles son realmente ese acompañamiento, ese desafío que la IA puede traer a la profesión jurídica y esta generación de jóvenes juristas que ahora se van a incorporar a la profesión con la inteligencia artificial como una herramienta cotidiana. ¿Qué posibilidades, ¿no?, enormes se abren? A ver, yo creo, hoy por hoy nadie conoce la profundidad del cambio que va a producir o que va a traer consigo la inteligencia artificial generativa. Aventurarse probablemente es equivocarse, pero estoy convencido de que va a haber una transformación de nuestra profesión, ¿no? Mm, y es verdad que hoy por hoy la inteligencia artificial generativa y las herramientas que la soportan permiten hacer eh, tareas a una velocidad absolutamente estratosférica, con un nivel de calidad muy alto. En algunas otras todavía no es capaz de aportar esa misma calidad. La velocidad sí, pero la calidad no. Pero es indudable que cuando uno mira hacia adelante y te proyectas 5, 6, 7, 8, 9, 10 años,
en el tiempo, pues indudablemente lo que vemos hoy es que la inteligencia artificial generativa va a ser capaz de aportar mucho valor. Eso nos lleva a preguntarnos eh, qué somos capaces de aportar nosotros como juristas, como seres humanos, ¿no? Yo creo que precisamente la clave está en eso, al menos hoy por hoy esa es mi respuesta, ¿no? En ser capaces de aportar lo humano, aquello que la máquina no es capaz de entender, ¿no? O de ofrecer. Entonces, hoy por hoy, cuando tengo la oportunidad de hablar con personas como tú, que tenéis esa responsabilidad tan relevante para la sociedad, veo claramente que en la universidad tenemos, y permíteme que me incluya, que desarrollar dos grandes habilidades, ¿no? Una, la tradicional, el conocimiento científico, el conocimiento del derecho. Yo creo que el hecho de que la inteligencia artificial recoja, sea un repositorio de conocimiento, no nos exime a que nosotros, como seres singulares, entendamos bien el derecho, conozcamos bien el derecho, debemos conocerlo y conocerlo mejor, conocerlo en profundidad. Eso por un lado, por tanto hay que seguir trabajando en esa dirección y al mismo tiempo no tengo ninguna duda de que tenemos que desarrollar el pensamiento crítico y esas habilidades de lo humano, ¿no? Donde la máquina, al menos hoy por hoy, no puede sustituirnos y tenemos que ser capaces de desarrollar ese pensamiento crítico para entender bien si lo que está ofreciendo la máquina es adecuado o no es adecuado, si empasta bien con lo que nuestro cliente necesita o no necesita, si encaja bien con su aversión al riesgo, si encaja bien con su cultura, todo este tipo de soluciones, de cuestiones, que sin duda algunas son lo que hoy en día se denominan soft skills y que anudan mucho en lo humano, ¿no? Yo creo que tenemos que trabajar mucho y facultades como la vuestra, pues yo creo que recogen ese doble componente de lo que exige un jurista del presente y sobre todo del futuro. Javier. Sí, y mira, enlazando con esto que acabas de decir, para desarrollar ese pensamiento crítico en la era de la IA, también son importantes en la formación de los juristas realmente las competencias básicas de cualquier jurista, que son las que en el programa de Leyendo en Clave Jurídica tratamos de cultivar, ¿no? Entre la gente joven, que son pues la comunicación escrita, la comprensión lectora, y tratamos de hacerlo pues en un entorno generando una comunidad de aprendizaje, una comunidad lectora que comparten la pasión por la lectura, que deciden compartir sus reseñas, sus pensamientos en cafés, en escritos. Y para terminar esta primera introducción, me gustaría preguntarte, bueno, pues por la importancia de estas competencias y la importancia de desarrollar ese gusto por la lectura, esa afición que creo que acompaña a los juristas durante toda su vida, no solamente en el ejercicio profesional, sino en su tiempo libre. Yo creo que también, ¿no? ¿Verdad? Como me contabas en su día tu caso, pues, coméntanos por esa afición, ¿verdad? Que Pues sí, tienes. sí, ciertamente, y además veo esas dos competencias absolutamente vinculadas, ¿no? El leer y el escribir, ¿no? Leer te da pausa, te da tranquilidad, te da perspectiva, te da, eh, te da, te da todo eso, te da todo eso. Te permite reflexionar en profundidad sobre cuestiones complejas. El derecho es una disciplina extraordinariamente compleja, profunda, que exige momentos de lectura, de reposo, de encontrarse con uno mismo, de reencontrarse con los clásicos, de leerlos, entenderlos. Y eso exige pasión, por un lado, y exige reposo. Y por tanto, no veo que el desarrollo de un jurista, o no veo el desarrollo del jurista sin un periodo largo, reposado de lectura y de comprensión de los textos, ¿no? Y al mismo tiempo la escritura te da eh, la posibilidad de que precipiten en ti el aprendizaje que has obtenido durante ese periodo de reflexión previo. Y te permite estructurar bien tus ideas, te permite profundizar, te permite interrelacionar los conceptos, te permite conocer tus propios límites y tus propias carencias y por tanto trabajarlas con posterioridad. Y me parece que son dos competencias, dos habilidades imprescindibles en cualquier jurista. Comparto plenamente la visión, la verdad. Bueno, Javier, la verdad es que es un lujo escucharte y que nuestros estudiantes también reciban de primera mano de un jurista prestigioso y que está en la profesión en el día a día, en lo más alto, pues este tipo de reflexiones que a veces les van a ayudar mucho, les van a estimular, les van a motivar en su formación. O sea que muchísimas gracias Gracias a por vosotros, la compartir verdad. generosamente, bueno, todas estas ideas. Y si te parece,
pues pasamos un poco a un cuestionario que hemos Vamos a por preparado, ello. ¿verdad? Para conocer un poco tus aficiones y tus gustos lectores, ¿no? Bueno, son 25 preguntas, bueno, rápidas para que nos vayas Muy bien. diciendo y yo creo que va a ser muy interesante. Primero tu primer recuerdo relacionado con la lectura. A ver, más allá de los cuentos, más allá de los cuentos, mi primer recuerdo yo debía tener unos 8 o 9 años y está muy relacionado con un libro que no recuerdo su título. De hecho, lo he intentado buscar en algunas ocasiones para releerlo y, y no lo he conseguido. Es un libro en el que un niño se despierta habiéndose convertido en su mamá y su mamá habiéndose convertido en él. Y entonces durante 24 horas, si no recuerdo mal, tiene la posibilidad de entender la vida desde la perspectiva de su madre y verse al mismo representado, en este caso en su madre, ¿no? Y para mí fue un libro extraordinariamente ilustrativo que me permitió, sobre todo, probablemente madurar en algunas cosas de las que estaba haciendo, ¿no? Y digo que no recuerdo el libro con cierta pena porque en aquel momento era yo todavía muy pequeño, pero desde los 14 o 15 años tengo no sé si es la buena o la mala costumbre de escribir en la primera página en blanco de cualquier libro cuál es la valoración que he hecho después de la lectura de ese libro en cuestión, ¿no? Y ahora, con el paso del tiempo, recupero algunas lecturas de libros que he leído hace 30 años, en las que hago una valoración y cuando los releo soy capaz de entender si verdaderamente comparto las reflexiones que tenía pues, cuando era un adolescente o cuando estaba en otro momento de mi vida, ¿no? Y me hubiese encantado poder identificar este libro y seguramente no escribí nada sobre eso, pero leerlo y ver cuál es la impresión que me genera ahora que soy padre, ¿no? Bueno, está muy bien esto que comentas del cambio de roles, porque mira, en la primera lectura está la empatía, la compasión, que también son competencias importantes para la práctica jurídica y hasta para la vida, Sin ¿no? duda alguna. Interesante. Bueno, ¿cuál es tu mejor momento para leer? Eh, en, general, en general son momentos de tranquilidad, de reposo. Mm, si hablamos de lecturas que trascienden al derecho, y por tanto aparcando las lecturas estrictamente jurídicas, me reconozco leyendo momentos de tranquilidad, de reposo. Intento leer cuando viajo, en los aviones, intento leer el tiempo libre, en los fines de semana, durante mis periodos vacacionales. Eh, Ahí me reconozco y reconozco la lectura, ¿no? Momentos de tranquilidad en que uno se puede dejar llevar por, por, por lo desconocido, ¿no? Y nunca sabes, lo bonito del libro es que empiezas con él y nunca sabes a dónde te va a llevar. Y ese tránsito me parece que es muy interesante y compagina bien con momentos en los que soy tranquilo. Bueno, ¿y cuál es tu lugar favorito o preferido para leer? Pues mira, leo en muchos sitios, pero mi lugar favorito es en la terraza de mi casa. Eh, eh, Esos fines de semana que podemos disfrutar en España, en el que generalmente están acompañados de un tiempo razonablemente suave, en el que podemos escuchar de fondo la lluvia o disfrutar de una temperatura cálida en primavera y en el otoño, pues esos son momentos que me llevan naturalmente a la lectura y lo suelo hacer en mi casa y lo suelo hacer en la terraza, tranquilamente en un sofá. eh, Esos son mis momentos y ahí me reconozco leyendo. Bien. Eh, ¿Lees con música o en silencio? Pues depende del momento, depende del momento. Tiendo a leer sin perturbaciones externas. Tiendo a leer en ese contexto. Pero cuando viajo, por ejemplo, que trato de abstraerme, sobre todo en los aviones o en los trenes, intento leer escuchando música sin letra, música sin letra, y con un tono, en un volumen en el que escucho la música cuando verdaderamente quiero escucharla, en un momento de que te desconectas de la lectura y percibes que hay otro arte que te está compasando, ¿no? Y estas son las circunstancias. Generalmente diría que sin música, excepto cuando viajo y cuando lo hago en ese contexto de música suave, música clásica, violines, pianos, jazz, música sin letra generalmente que no requieren mi atención y que me permiten concentrarme en la lectura.
¿Y eres más de recomendar o de que te recomienden? Eh, me gusta recomendar apasionadamente, la verdad. Me gusta recomendar, pero también me gusta que me recomienden. Pero es verdad que cuando yo soy una persona que lo vivo todo con mucha pasión, me gusta vivir las cosas con verdadera atención, con interés. Cuando un libro me ha gustado, me gusta que mis amigos también conozcan que he disfrutado algo y poder compartir con ellos pues, esos momentos en el que uno tiene un cierto gozo espiritual, ¿no? Me gusta. ¿Cuál es tu género favorito? Pues mira, tengo dos géneros favoritos, la novela histórica y el ensayo. Son, son claramente dos géneros que me gustan. Me gusta la novela per se, pero la novela histórica reconozco que me gusta y el ensayo también. Es tener una interlocución con alguien que ha pensado en profundidad sobre cuestiones de toda índole en un momento diferente de la historia y ese momento y esa interlocución ficticia me resulta muy interesante, la verdad. Eh, ¿A qué escritor te gustaría conocer o haber conocido, tal vez? A muchos, pero por poner un escritor contemporáneo con una personalidad compleja, eh, que atravesó dificultades en su propia vida, que tuvo un final complicado, eh, probablemente me gustaría tener una conversación y pasar un buen rato hablando con Stefan Zweig. Eh, es uno de mis autores preferidos y me hubiese gustado tener la posibilidad de tener una conversación con él y compartir un rato charlando sobre cuestiones relevantes del siglo XX. Sí, sí, tanto, allí en Brasil, en La verdad es que sí, la verdad es que sí, que tuvo un final trágico, tenía una vida también compleja, pero ha sido un autor que nos ha dejado mucho, que ha escrito sobre mucho y que es sin duda alguna uno de mis autores favoritos. en una sociedad cada vez más secularizada, ¿qué lectura recomendarías a un agnóstico? Eh, yo recomendaría dos lecturas. La primera, la Biblia, y, y el Antiguo Testamento y el Génesis particularmente. Me parece que son dos lecturas imprescindibles, aunque leo también con cierta frecuencia el Nuevo Testamento y lo comparto con mi hija. Me gusta compasar los ritmos del año con lecturas de la Biblia y el Nuevo Testamento particularmente. Ese es un primer libro. Y el segundo, un libro que fue muy importante para mí en mi adolescencia, Manuel, Manuel Bueno Mártir, ¿no? Se llama el libro de Unamuno, ¿no? Manuel Bueno Mártir fue en San Manuel, ¿no? San Manuel Bueno Mártir. Fue un libro que fue importante para mi adolescencia y que recomendaría también. Como luego Martín sí se recomendaba en bachillerato, en una Sí, lectura sí, sí. Tuve la suerte en el colegio de tener profesores de literatura que dedicaron tiempo a ayudarnos la reflexión de aquello que leíamos, ¿no? Y lo recuerdo con mucho cariño. Y este fue un libro de San Manuel Bueno Mártir que causó fue transformacional, yo creo, para mí. ¿no? ¿Acabará la IA con el oficio de escritor? Con el oficio de escritor bueno, seguro que no. Eh, no, seguro que no. Yo quiero explorar los límites de la imaginación del hombre y eso nos lo da el ser humano. Y yo y algunos como yo vamos a seguir apostando por leer a los seres humanos. Yo estoy convencido de que no. Estoy convencido de que no. ¿Eres de lectura en soporte digital o prefieres el papel? Pues aquí yo os diría que he mutado porque empecé como todos en el papel, ¿no? Y luego me pasé al digital. Y me pasé al digital porque como viajaba, pues era una manera de llevar una parte de mi biblioteca en el bolsillo sin mucho peso. Y es verdad que tiene esa virtud y tiene también la virtud de poder adquirir un libro en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo, con inmediatez. Pero, pero en los últimos tiempos he vuelto al papel. Y creo que estamos tan expuestos a la tecnología, tan expuestos a las pantallas, a pesar de que la tecnología ha mejorado mucho por lo que a la lectura se refiere, sigo
sigo disfrutando de las librerías, de su olor, de la recomendación de tu librero de toda la vida, que conoce tus gustos, que conoce tus inquietudes, y eso me lleva al papel de nuevo, ¿no? Me lleva al papel de nuevo. Y el olor, tocar el papel, llevarlo contigo, verlo, manosearlo, me ha hecho que vuelva al papel, la verdad. Y llevo en mi maleta, en mi mochila, siempre hay un libro en papel. Ya nos has dicho que sueles poner tus ideas, ¿verdad? Pero eres de quienes subrayan el libro durante la lectura. ¿Eso te parece un pecado o es un placer? La verdad es que para mí es un verdadero y auténtico placer. Y lo hago con intensidad. Lo hago, lo hago. Sobre todo con la novela histórica y en los ensayos en los que hay cosas en las que te llaman la atención o en las que quieres volver en un momento posterior, en las que quieres simplemente anotar tus propias ideas al hilo de lo que está compartiendo el autor, pues indudablemente anoto y lo hago con mucho placer. Lo hago con mucho placer. ¿Qué libro te gustaría haber escrito? Pues también no tengo claro esto. Eh, un libro que disfruté muchísimo leyendo, ya con una cierta edad, fue El Conde de Montecristo. Y a mí me gustaría haber escrito El Conde de Montecristo, la verdad. Me parece un libro maravilloso que te atrapa en la historia, que está muy bien escrito, está escrito también en un momento importante de la historia contemporánea y me gustaría haber tenido esa facultad. Me parece que la literatura francesa es una literatura muy interesante y que nos ha aportado mucho a la literatura contemporánea, también a la española. Y en mi caso, que mi origen es catalán, la literatura catalana también ha tenido una influencia muy notable y, y me gustaría haber escrito El Conde de Montecristo, la verdad. Creo que García Márquez también era un devoto al Conde de Montecristo. Sí, 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 sí. Es verdad, ciertamente es un libro. ¿Y un libro que te haya hecho reír? Em, Mira, aquí voy a ser generoso con alguien a quien quiero mucho y que es socio mío, que dice que él es escritor de verdad y ha escrito 2 libros, que es Juan Aguayo, y publicó este año pasado, justo ahora hace un año, si no recuerdo mal, un libro que se llama Barrio, que lo leí en verano del año pasado, y me pareció muy divertido. Y tiene puntos en los que le veo a él y me hace sonreír, ¿no? Pero si al margen de un libro, ¿no? Y de alguien cercano, puedo pensar en algo que me ha hecho reír, aunque no sea estrictamente un libro. Recuerdo que en mi adolescencia los cómics de Asterix me volvían loco y pasaba un buen rato y reía con ellos. Así que hago estas 2 referencias. Un guiño a una persona a la que aprecio y quiero mucho y otra a mi infancia, a mi adolescencia, que los cómics de Asterix me acompañaban y me hacían sonreír mucho, la verdad. ¿Y un libro que te haya hecho llorar? Eh, Mira, leí un libro de Sergio del Castillo, creo que se llama si no se acuerda, se llama Luz Violeta, puede ser, o la palabra violeta, no recuerdo, ¿lo recordáis vosotros? Sergio del Molino. Sí, no recuerdo eh, la luz violeta o la palabra violeta o algo así. Es un libro, eh, es un libro que llega muy adentro. Sergio del Molino ciertamente recoge eh, eh, su, el sentimiento que produce la pérdida de un hijo y se recrea en la idea y es cierta de que no hay palabra que pueda reconocer o recoger el profundo sentimiento de desazón, de pena que debe suponer pasar por una situación de este tipo. Y es un libro que hace llorar, ¿no? La hora violeta. Es un libro precioso, precioso, es un libro precioso, un libro muy duro y que ahora noto la emoción en el cuerpo, la verdad. Un libro muy profundo. Un libro que te haya incomodado leer y que te haya hecho cuestionarte la realidad o una determinada postura. Pues he leído bastante sobre el nazismo y hace unos meses cayó en mis manos un libro que se llama El crematorio frío, eh,
como otros muchos, ¿no?, que hablan sobre el nazismo, recoge pues las vivencias de una persona que desgraciadamente tuvo que pasar un cierto tiempo en un campo de concentración, si no recuerdo mal fue en Auschwitz, y este tipo de lecturas duras, eh, eh, son lecturas en las que uno se siente eh, el, el- el- una firme oposición a- a determinados comportamientos que desarrollan los hombres, ¿no? Que nos hacen ser verdaderos antihombres. Y esta lectura fue una lectura reciente que especialmente intensa, ¿no? ¿Eres de biblioteca o de librería? Claramente de librería. Me encantan las librerías clásicas, las antiguas, donde uno pisa un suelo de madera y lo oye crujir y aquello desprende un olor que te seduce, ¿no? Sin duda alguna de librería. Un libro de tu biblioteca que nunca prestaría. Pues ninguno, ninguno. No me gusta prestar libros, me gusta recomendar libros y me gusta regalar libros, pero prestarlos no soy alguien al que le guste mucho prestar libros, la verdad. Duele que no vuelva. Duele mucho que no vuelva. Una biografía de un personaje histórico. Pues mira, volviendo a Stefan Zweig, Fouché. Tiene una biografía sobre Fouché espectacular. Yo no conocía quién era Fouché, un político extraordinario, malvado, perverso. Es un libro muy divertido y sorprendente. Yo no le conocía a yo misma, no es por casualidad. Lo leí y lo disfruté mucho, así que Fouché, sin duda alguna. Un libro que te gustaría volver a leer por primera vez. Pues aquí me voy de nuevo a los románticos franceses, Las ilusiones perdidas. Me voy a Balzac. Me voy a Balzac y Las ilusiones perdidas fue un libro que me encantó, me encantó. Extraordinariamente costumbrista, te habla del periodismo, reconoces el desarrollo técnico de la imprenta, reconoces a la sociedad eh, francesa y particularmente la parisina, ese contraste entre la ciudad y las provincias. Este libro lo volvería a leer desde cero, sin ningún tipo de prejuicio y volver a disfrutarlo desde cero, sin duda alguna. Qué bien. ¿Has dejado algún libro a medias o desde los que tratas de terminar? Esto es una pregunta clásica que nos formulamos todos, ¿no? Hoy por hoy, sin duda alguna, si el libro no me seduce y no puedo entrar en las entrañas, no llego hasta ahí, lo dejo. Pero durante muchos años me he forzado a terminarlos y he sufrido con alguno de ellos. Pero hoy por hoy no, hoy los dejo. Hoy los dejo. Antes se me sentía culpable, ahora ya no. Ahora ya no. Soy capaz de dejarlo y decir, bueno, igual yo no he alcanzado el nivel de madurez personal para poder afrontar la lectura ahora, en otro momento lo retomaremos, ¿no? Porque también es verdad que hay un cierto ¿cómo lo diría? Hay una cierta cortejo entre el autor y el lector y ese cortejo hace que en un momento determinado conectes y en otro pues quizás no. Y ahora no me duelen prendas, los dejo sin. También cada libro tiene su momento, Claro, llega un momento de la vida. Y claro. sí. Un libro que todavía no se haya escrito algo sobre ello. Esto lo hablábamos antes, ¿no? Esta es una pregunta, al menos para mí, de difícil respuesta. Yo creo que queda mucho por escribir, ¿no? Pero si dijéramos, ¿qué libro no se ha escrito? Pues no se ha escrito el libro que determina el futuro, que es capaz de identificar el futuro de cada uno de nosotros como ser singular. Se ha escrito mucho sobre sobre todo la religión, ¿no? Sobre el futuro del hombre, el destino del hombre en abstracto, pero un libro que haya escrito o que se haya escrito sobre el destino de uno mismo como ser singular, probablemente no se ha escrito todavía eso. ¿Cuál es el mejor inicio de un libro que recuerdas? Me voy otra vez a Francia, Proust, Marcel Proust. Longtemps je me suis couché de Bonheur, ¿no? Este es el principio de un libro maravilloso. Yo debo decir y reconocer que no he completado la saga,
Y debo decir también que espero hacerlo cuando me jubile, seguramente, ¿no? Es una lectura apasionante de Proust. Es un superautor, y su prosa es muy, muy, muy interesante. Y ese principio en francés, sobre todo, conecta dos momentos del tiempo, ¿no? Y la literatura francesa, y particularmente la de Proust, yo creo que es muy profunda, requiere de tiempo, reflexión que ahora no tengo, y aunque esa es una excusa peregrina, espero dedicarle muchas horas de mi tiempo en el futuro a leer esa magnífica obra de Proust. ¿Crees que es legítimo que un editor reescriba el contenido de un libro para evitar términos o expresiones que pueden resultar ofensivos? Pues aquí tiendo a pensar que no. A mí personalmente me gusta lo auténtico, y lo auténtico sucede en un momento, en un instante, y hay que entenderlo, interpretarlo en ese momento y en ese instante. Y a mí me gusta lo auténtico, y no me gustan los sucedáneos, ¿no? Por muy hirientes, por muy difícil que sea comprender determinados textos, porque no encajan bien en nuestra cultura del momento, porque sean verdaderos antivalores, lo cierto es que prefiero leerlo en su versión auténtica, y que no reescribamos aquello que hemos producido con anterioridad. ¿Y cómo terminarías la frase? Leer nos ayuda a... Nos ayuda a ser hombres, nos ayuda a ser personas, nos ayuda a ser mejores, nos ayuda a pensar mejor, nos ayuda a expresarnos mejor, nos ayuda a desarrollarnos mejor, nos ayuda a comunicarnos mejor, nos ayuda, en definitiva, creo, a ser mejores personas. Leer nos ayuda a todo eso, y leer es imprescindible. Y a la última, ¿qué 3 libros nos recomendarías y por qué? Pues mira, os voy a recomendar libros que he leído recientemente. Pues es un libro sobre el que hablamos la última vez que nos encontramos, que es Maniac, un libro que me parece extraordinariamente interesante, un libro que habla del desarrollo de la ciencia, de la frustración del hombre ante la incomprensión de la ciencia, y de cómo la ciencia supera los límites de lo humano y cómo tenemos que ser capaces de interactuar con ella. Creo que es un libro muy bien escrito, y es un libro que recomiendo. Calle Este Oeste es un libro también que leí hace algún tiempo y que me encantó. Y voy a recomendar también El Conde de Montecristo, que me gustaría haberlo escrito y no lo he escrito yo. Es lectura, si queréis, o literatura muy contemporánea, pero me quedo con estas 3 recomendaciones, la verdad. Bueno, Javier, hoy desde luego ha sido interesantísimo escucharte. Darte gracias por el tiempo de calidad que nos has regalado, por tus ideas, por haber sido tan genuino en tus respuestas y tan realmente sincero. Y creo que hemos visto una personalidad realmente de una persona pues que está en la práctica jurídica, en lo más importante de la práctica jurídica, y que además pues, nos has abierto pues, tu gusto literario y nos has dejado enseñanzas muy interesantes. Muchísimas gracias. Ayer yo creo que nuestros estudiantes tienen aquí un testimonio, tienen estímulo y ganas de seguir. Al contrario, muchas gracias. Me siento muy honrado porque hayáis pensado en mí, y además aplaudo mucho este tipo de iniciativas, y agradezco mucho a ti y también a la universidad que me hayáis brindado la oportunidad de expresarme y de exponerme y de mostrarme tal y como soy en mi vida como jurista, y también en mi vida como extra, más allá de la abogacía. Así que muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias.